Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Rafael Bernabe y Rafi Anglada son nuestros analistas. Además, la doctora Rebeca López de la Coalición Paz para la Niñez y el ex representante, ex presidente de la Cámara y ex juez del apelativo, Carlos Vizcarrondo, estará con nosotros en el último segmento de Sobre la Mesa. Además, como todos los días, de lunes a miércoles, estará con nosotros Café en Mano Marilu Guzmán, y con ella y con ustedes estaremos analizando todos los temas de hoy, 29 de junio del 2022. Se acaba el mes de junio, llega julio. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero en mi grupo de amigos, el mes de julio significa muchos memes de Julio Iglesias. No sé si les pasa a ustedes. Por WhatsApp yo recibo uno diariamente. Y eso realmente me hace lamentar la llegada del mes de julio, que ya estará aquí el viernes. Son las 7:59 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Miren, eso es en serio. Recibo montones y montones de memes a través de WhatsApp, particularmente de mi grupo de amigos más cercanos, de Julio Iglesias, que si es el 4 de julio y es el instrumento musical y Julio lo tiene en las manos. Y así por el estilo, 31 días de verle la cara a Julio Iglesias. Eso es lo que me espera en el mes de julio con mis amigos. Yo espero que ustedes tengan mejores amigos que yo. Vamos a los temas del día. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Son tremendos amigos, pero roban que se acabó. Quiero tocar esencialmente temas legislativos en el día de hoy, toda vez que mañana termina la primera sesión legislativa de este año 2022, la tercera del cuatrienio. Y sí, voy a tener que discutir nuevamente la trifulca, la garata, la vulgaridad política que estamos viendo por parte del liderato del Partido Popular Democrático. Y creo que vulgaridad política es una etiqueta muy apropiada para lo que estamos viendo en medio de lo que está sufriendo el país, en medio de la consideración que deberían tener los líderes del Partido Popular Democrático con la encrucijada que enfrenta el país y con la encrucijada que enfrenta particularmente el Partido Popular Democrático como vehículo que en algún momento fue para adelantar las aspiraciones de los más pobres, de los más necesitados, del interés público, del interés común, del bienestar común en Puerto Rico. Y evidentemente ese interés, esa agenda, la han abandonado por completo para dedicarse a la politiquería barata, a la crítica personalista contra el compañero de partido, para colmo. Y ver pasar esto genuinamente hace pensar que el Partido Popular Democrático, uno, no quiere ganar y dos, no se merece ganar. No se merece ganar. Al menos este liderato del Partido Popular Democrático que yo estoy viendo, no se merece ganar. Y vamos a hablar sobre eso en un momento. Ya obviamente les he anticipado mi criterio un poco. Pero hablemos sobre esto que está pasando con Imardeli Jusino en Pegados en la Mañana. Tuvo al representante de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, representante de los consumidores en entrevista. Y yo creo que es importante que toquemos un poco qué es lo que está pasando a nivel global
con el costo de energía, el costo del petróleo y qué estamos haciendo a nivel local con estos asuntos. Y lo voy a tocar con mucho cuidado. Yo de ordinario no toco estos temas, pero quiero tocarlo hoy desde una perspectiva de política pública estrictamente, de visión de gobierno estrictamente. No entrando en detalles de ningún asunto pendiente en este momento para adjudicación, ni en el negociado de energía, ni ante la autoridad, ni nada por el estilo. ¿Qué está pasando a nivel global? Bueno, a nivel global lo que está pasando es que el costo del petróleo se ha disparado. Eso ha tenido dos efectos inmediatos en el bolsillo del puertorriqueño. Por un lado, el más visible, el que probablemente toca a diario al bolsillo del puertorriqueño, es la gasolina. Y digo que es más visible porque, bueno, nosotros transitamos por las calles del país y vemos los letreros de los puestos de gasolina y vemos que esos números cambian a diario. Oigan, el otro día yo estaba en una gasolinera y mientras estaba en la gasolinera cambió, claro, subiendo, cambió el precio de la gasolina. Parece que habían suplido nuevamente de combustible los tanques de esa gasolinera y todavía no les había tocado el momento de cambiar el precio en la pantalla. Yo estaba ahí mientras echaba gasolina, cambió el precio. Yo supongo que me habrán cobrado el más barato. Quiero suponer eso. Así que eso es muy visible. Eso lo hemos estado sintiendo desde principios de este año. El aumento ha sido vertiginoso. El precio está por encima del $1.20. Se ha llegado a pagar $30 y pico, 35 por un litro de gasolina. Y eso es una respuesta directa al aumento en los precios a nivel global del combustible, del petróleo. El otro lugar donde hemos sentido más el impacto de este cambio en el mercado internacional de combustible ha sido en la factura de la luz. Y en la factura de la luz, el cambio no es inmediato porque en Puerto Rico, conforme a la ley, se revisa los factores por ajuste de combustible y por compra de energía cada 3 meses. Y eso se revisa en un proceso público ante el negociado de energía. Y cuando se revisa, la intención es asegurarse de que la Autoridad de Energía Eléctrica, que es quien genera luz en Puerto Rico, quien genera la electricidad, pueda recuperar el costo de comprarle energía a las dos plantas cogeneradoras, AES y Ecoeléctrica, y que pueda además recuperar los costos de comprar petróleo y gas natural para poder generar energía eléctrica. Si la Autoridad de Energía Eléctrica no recupera esos costos, cae en déficit. Si cae en déficit, vuelve a caer en quiebra. Esa es la matemática. Esto no da para más. Así que el balance que se tiene que hacer es un balance entre el poder darle a la Autoridad de Energía Eléctrica los recursos para que pueda comprar combustible y generar electricidad. Y ese costo, como no lo controlamos nosotros, como fluctúa según fluctúan los mercados internacionales de petróleo y de gas natural, de paso. El precio de la electricidad también va a fluctuar. Esa es la realidad. Y por el aumento tan vertiginoso que ha habido en el costo de gas de petróleo, pero también de gas natural, de paso. Eso se ha visto reflejado en la factura de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y de nuevo, el balance es: yo, Puerto Rico, gobierno de Puerto Rico, tengo que asegurarme que la autoridad tenga los recursos para comprar combustible, porque de lo contrario, o tienen que apagar plantas o se van en déficit, y cuando uno acumula muchos déficits, uno acaba en quiebra. Ese es un lado de la ecuación. Y el otro lado de la ecuación, pues claro, es que
no se le dé más a la autoridad, que se le dé únicamente lo que hace falta para cubrir ese costo. Aquí no hay un margen de ganancia que valga y la intención de esa segunda parte de la ecuación es naturalmente pues, mantener el precio lo más bajo posible dentro de las circunstancias que hay en el mercado. Ahora, eso simplemente para entender cómo nos hemos visto afectados por los aumentos en el costo a nivel internacional de los combustibles fósiles. ¿Qué está haciendo Puerto Rico? Yo creo que esa fue una pregunta que hizo Tomás Torres Placa, que tiene toda la razón en hacerla. ¿Qué está haciendo Puerto Rico para intentar mitigar, no solamente a corto plazo, a mediano y largo plazo, esas fluctuaciones en el costo del petróleo? Bueno, lo más inmediato que estamos viendo en cuanto a acción por parte de la fortaleza y de la legislatura es meterle chavos al asunto, pero meterle chavos simple y sencillamente para artificialmente bajar los precios, por un lado de la gasolina y por otro de la electricidad. Y digo artificialmente porque no se trata de algo que estructuralmente vaya a hacer más eficiente el sistema de generación eléctrica en Puerto Rico. No, se trata literalmente de inyectar dinero para que si iba a subir un chavo el costo del kilovatio hora, pues yo meto 20 millones de pesos a la autoridad para que no suba ese chavo. ¿Y cuál es el problema con eso? Bueno, que eso es fumarse el dinero. Y estamos hablando de mucho dinero. En el caso de la gasolina, por ejemplo, para una reducción de unos meses en la crudita, el gobierno va a invertir 25 millones de dólares. Ese es dinero que probablemente la mayoría de nosotros ni siquiera vamos a sentir. De paso, este tipo de incentivo también tiene el efecto, este tipo de subsidio, tiene el efecto de redistribuir los limitados recursos del Estado más hacia aquellos que más gastan. Por ende, el que tenga un carro más caro, el que eche gasolina premium, no necesariamente uno más caro. Tesla es un carro muy caro y es eléctrico. Pero digamos, el que tiene el carro que consume más gasolina, los vehículos estos monstruosos que transitan por nuestras calles, la gente en pick-ups que viven en la ciudad, la gente con sus Hummers y sus Escalades y todos estos vehículos que parecen guaguas de la ama, esa gente es la que más se va a beneficiar de una reducción en el costo de la gasolina porque son quienes más echan gasolina. Ahora, la persona más humilde, la persona más pobre, que lo que tiene es un carrito, un Ñangara GT, como decían en mi época, que gasta menos gasolina, que lo usa para llegar a su trabajo, esa persona, bueno, pues sí, cada litro de gasolina va a tener la misma reducción, pero es que echa menos litros de gasolina. Así que ese subsidio está yendo más al bolsillo del que más gasta. Por tanto, pues realmente es un subsidio bastante regresivo. Además de que, de nuevo, no cambia estructuralmente el mercado de gasolina en Puerto Rico. O sea, no es un subsidio, por ejemplo, para que la gente compre vehículos más eficientes. Eso sería algo interesante. No es inmediato, toma tiempo, pero yo creo que sería más interesante. Y honestamente, hasta desde el punto de vista político, el político que se crea que con estos precios de gasolina la gente va a llegar a la bomba y va a decir, caramba, gracias Pedro Pierluisi, gracias Tatito Hernández, gracias José Luis Dalmau, gracias, que estoy pagando menos en gasolina porque me aliviaron el bolsillo con eso de la crudita. ¿De verdad ustedes creen que, le digo a ustedes a los políticos que me están escuchando, ¿de verdad ustedes creen que esos 4 chavos la gente los va a sentir? Cuando ya la gasolina ha aumentado tan dramáticamente. Si uno dijera, mira, la gasolina aumentó como 6, 7 chavos. Ah, bueno, pues quizás la gente va a sentir eso. Pero la gasolina ha aumentado 70, 80 chavos. No lo van a sentir. Esta propuesta no va a devolver el precio de la gasolina a lo que la gente
había llegado a acostumbrarse durante el pasado año, por ejemplo. Así que el efecto político es mínimo. En el caso de lo que se está planteando para la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueducto, que son 165 millones, 145 para la autoridad y 20 para acueductos, es aún peor, es mucho dinero, primero, es mucho dinero, dinero que podría utilizarse para la instalación de paneles solares, dinero que podría utilizarse para regalar, lo digo, regalar neveras más eficientes. Una de las maneras más fáciles de abaratarle la factura a los puertorriqueños es que cambien la nevera. La nevera es un artefacto que está conectado al sistema eléctrico todo el día, a diferencia de los aires. Los aires, la mayor parte de nosotros lo apagamos en algún momento del día. Y probablemente muchos de nosotros ni lo prendemos. La nevera tiene que estar conectada. Una nevera más eficiente implica reducir la demanda en el país de energía eléctrica, implica abaratarle el costo de la factura a esa persona. Es la manera más económica de generar esencialmente energía nueva, porque en la medida en que usted deja de consumir esa energía de la nevera, es energía que está disponible para otros clientes. Es como instalar una planta nueva de la autoridad, pero a través de neveras en las casas de los puertorriqueños. Eso sería una inversión mucho más sensata de 165 millones de dólares. Meterlo en la autoridad en este momento es que se fumen ese dinero en 3 meses y de nuevo, me sospecho que la mayoría de los puertorriqueños no van a sentir el cambio. Porque no es que les va a bajar la luz, en todo caso podría evitar un aumento futuro. Así que yo creo que este tipo de cosas debería repensarse para asegurarse de que ese dinero que se vaya a invertir se haga de la forma más equitativa y que estructuralmente cambie el sistema, que no sea simplemente lo mismo que hizo de paso Luis Fortuño el año de las elecciones en el 2012, cuando sacó una línea de crédito para bajar el costo de la luz, y el Partido Popular le criticó eso muchísimo a Luis Fortuño en aquel momento. Y ahora está siendo causa común. Digo, se derrotó la medida, de paso con votos populares y PNP. Se derrotó la medida y creo que hasta de Victoria Ciudadana le votaron en contra para asignar los 165 millones. Pero que no vuelvan a traer esa medida. Piensen en cómo ese dinero se podría invertir realmente, invertir en un cambio estructural y fundamental que a largo, no solamente a largo, a mediano plazo también, pueda reducir, cambiar la dinámica de nuestro sistema eléctrico y que eso redunde en una reducción en los costos. Que de paso pasa lo mismo con este subsidio que lo que pasa con el de la gasolina. En la medida en que es un subsidio para todo el mundo, quien más se beneficia es quien más consume. La persona que paga 100 pesos de luz en su casa porque vive sola, esa persona va a recibir un subsidio menor. Ahora, el fondo está pidiendo que se le repague. O sea que se va a subsidiar a quienes más consumen, pero luego todos vamos a tener que repagar ese dinero porque el fondo está pidiendo que se le vuelva a depositar. Así que ¿de dónde va a salir ese dinero? De las contribuciones. Y las contribuciones las pagamos todos. Así que se va a socializar el gasto de quienes más consumen energía eléctrica en el país y lo vamos a acabar pagando todos. Esa es la realidad. Yo sé que los políticos le quieren decir otra cosa. Yo sé que los políticos quieren cegarlo y venderles el sueño de que esto realmente es una solución al costo de la luz. Bueno, yo les digo que no lo es. Es una solución únicamente temporera, muy floja, y para mí que es un mal gasto de millones y millones y millones de dólares que se podrían estar utilizando para invertirlos en cambios estructurales en el sistema eléctrico y en el sistema de transporte también en Puerto Rico. Bueno, quedándonos en temas legislativos, ¿qué ha pasado con el Partido Popular Democrático? En serio, estoy haciendo la pregunta. Yo quisiera que alguien llamara y me explicara qué es lo que ha pasado con el Partido Popular Democrático. Yo no creo que esto sea analizable. Y lo traigo aquí al final de este primer segmento para dejarlo sobre la mesa, a ver si Marilú me ayuda.
Yo vi ayer a Tatito Hernández decir que José Luis Dalmau, si aquí no se aprobaba un presupuesto, iba a ser el responsable de que la gente en los municipios no tuviese acceso a servicios, porque supongo está haciendo el argumento de que los municipios se van a quedar sin recursos si no se aprueban estas medidas para también subsidiar a los municipios. Todo aquí requiere subsidios, por lo visto. A su vez, vi a José Luis Dalmau y tengo que insistir, o sea, yo vi la entrevista, la vi en el Canal 4 y le preguntaba a la periodista, mire, pero ¿quién es el responsable de esto? Te lo digo con nombre y apellido, José Luis Dalmau. Ese anuncio ya está hecho, ¿verdad? Ese anuncio político para el 2024, ese anuncio ya está hecho, ya tiene el PNP y todos los demás opositores del Partido Popular Democrático ya tienen ese clip de video para usar en sus anuncios de campaña. Pero también José Luis Dalmau, que no quería quedarse fuera de esos anuncios del 2024, dijo que Tatito Hernández lo que quiere hacer es ponerle impuestos a todos los puertorriqueños. O sea que el presidente del Partido Popular Democrático está diciendo que el presidente de la Cámara del Partido Popular Democrático quiere ponerle nuevos impuestos a todos los puertorriqueños. Ok. ¿Y qué sentido hace? El único sentido que hace esto es si usted se ve, usted quiero decir, Tatito Hernández y José Luis Dalmau, si ustedes se ven como personas que ya no están conectadas con un partido político, ustedes son candidatos independientes. Tengo que pensarlo así. Porque una persona que se entienda como candidato de un partido político, yo creo que no diría esas cosas. No diría esas cosas, no de esa manera. Puede que hayan diferencias entre los cuerpos legislativos, siempre han habido ese tipo de diferencias. Pero aquí estamos hablando de que, de nuevo, José Luis Dalmau le dice a Tatito Hernández que el líder del Partido Popular Democrático, que él preside, quiere ponerle impuestos a todo el mundo. Pues, ¿cómo lo está viendo el pueblo allá afuera? ¿Cómo lo va a ver la oposición? Bueno, la oposición y el pueblo van a decir, creo que no insensatamente, van a decir, pues mira, el Partido Popular quiere ponerle impuestos a los puertorriqueños. Porque la gente no va a hacer esa distinción de que no, eso es Tatito porque Tatito es un candidato independiente. Bueno, no lo es. Se está comportando como un candidato independiente, se está comportando como una persona que no tiene un partido, al igual que me parece que José Luis Dalmau lo está haciendo. Y Tatito decir, no, el que esté en un municipio de pocos recursos, que no haya servicios el año que viene porque no hubo presupuesto, eso es culpa de José Luis Dalmau. Pues igual de mal. Y este comportamiento de verse como candidatos independientes, como figuras que no se deben a nadie, que no se deben a partido alguno, está afectando también, si fuese solamente que afecta el futuro del Partido Popular Democrático, bueno, pues allá ellos, que bregue el Partido Popular Democrático con sus problemas. Pero es que en medio de toda esta conversación y de todo este tirijala está el país. ¿Y cuáles son algunas de las cosas que se están discutiendo? Bueno, pues mira, el presupuesto, que es un tema importante. Se le concedo a Tatito, que es un tema importante. El presupuesto, que sería el segundo aprobado por la legislatura, firmado por el gobernador desde que entró en vigor la Junta, y que sería un camino posible a la salida de la Junta. Pues si no se aprueba, nos desviamos. Está en juego también la sustitución de la ley 154, que de ahí viene 20% de los fondos que se utiliza para pagar los maestros, los policías, los bomberos y todos los demás servicios gubernamentales. Hay una medida para aprobar eso, y con esta tirantes habrá el espacio para considerar esa medida. Y así por el estilo, muchos otros asuntos críticos para un país que está agobiado por los costos que discutimos hace unos minutos, por la politiquería. Y estos líderes, este liderato del Partido Popular Democrático se está comportando como si lo único que importase fuesen sus aspiraciones personales, ni siquiera las del partido, y las rencillas y las peleas y la tirantez que tienen entre ellos. Vamos a la pausa. De nuevo, yo no sé si esto es analizable, yo no sé si
he hecho un buen trabajo de analizarlo, pero sé que Marilú Guzmán me va a ayudar a mí y a ustedes a entender lo que está pasando al interior del Partido Popular Democrático. Con eso regresamos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa Marilú Guzmán. Marilú, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Armando, saludos a todas las personas que nos escuchan. Mira, nuestro amigo, el licenciado José Lamas, está haciendo una maldad en Twitter. O sea, que yo dije que en julio mis amigos me envían muchos memes de Julio Iglesias, no sé si te pasa a ti. Sí. ¿Te pasa? Me pasa, pero bueno, me pasa más con el 4 de julio. Ha hecho una petición en Twitter para que me envíen a través de esa red social memes de Julio Iglesias, algo así como un castigo, supongo, por tener que escucharme, no sé por qué me está haciendo esto la gente en el mes de julio y tan temprano en el mes de junio también. Pero bueno. A mí me pasa el 4 de julio, que siempre celebramos el 4, pero de julio, el señor que toca 4. Sí. Ese es el 4 que celebramos. Tengo un amigo que tiene un meme de julio para todos los días del mes. Es una cosa increíble, pero bueno. Hay que mantener el buen humor, Armando. Sí, pero bueno. Yo estoy un poquito de mal humor con esto que está pasando en el Partido Popular Democrático. Marilú, ayúdame, ¿cómo se analiza eso? Sí, yo me imagino que para ti sí debe causarte mucho disgusto, ¿verdad? Porque tú estás en las filas de ese partido, pero creo que ayer te comentaba que aquí para mí el principal problema es la falta de liderato, y una persona que es un líder realmente, en vez de ocuparse de sí mismo, se ocupa de atraer a las personas que se supone que represente y que conduzca a un derrotero común, ¿no? Yo creo que aquí no tiene ni liderato Dalmau ni liderato Tatito Hernández, pero muy particularmente en lo que se refiere a José Luis Dalmau, yo creo que la figura de él se ha venido desgastando y lacerando pues a lo largo de los últimos meses. Primero porque me he dado cuenta que hay un malestar al interior del partido por los dos sombreros que tiene, porque es presidente del partido y porque es presidente del Senado, y como dicen popularmente, el que mucho abarca, poco aprieta, y hay mucha queja en cuanto a eso, incluyendo que hace muchísimos meses que entiendo que no reúne a la Junta de Gobierno, ¿verdad? Y la gente pues se molesta porque el partido, ellos entienden que tiene que hacer su trabajo, tienen que aprobar reglamentos, reunirse, decidir cosas. El asunto de la indefinición política, ¿verdad?, de esta situación que se ha ocasionado primero con el asunto del PDLS 693 y esas expresiones tan desafortunadas que hizo José Luis Dalmau. Segundo, esta situación del estatus, de estar citando una mesa de diálogo, dejar fuera a los soberanistas de su propio partido y de otras colectividades, y luego empezar esta pelea pequeña, a mi juicio, contra los que propulsan el borrador de proyecto de consenso, pues obviamente ha dejado ver que él no es un líder, tiene ese barco a la deriva. Ahora mismo salen algunos miembros de su partido diciendo que debe renunciar a la presidencia del partido. Quizás esa misma actitud ha provocado esta reacción de Tatito Hernández, aunque la impresión que yo tengo, no lo conozco, pero me da la impresión también de que entre ambos hay una lucha de poder. Tatito Hernández se proyecta como una persona arrogante, ¿verdad? Que también me parece que le hace mucho daño a su figura. Eso también lacera el liderato. Yo creo que un verdadero líder es una persona humilde, que está dispuesta a escuchar, que está dispuesta a la autocrítica, que está dispuesta a la crítica,
constructiva, y no me parece que eso esté ocurriendo aquí en ninguna de las dos personas. Entonces tienen una responsabilidad muy grande de dirigir cada uno de ellos una Cámara Legislativa, y fíjate que ni siquiera el presupuesto se pudo aprobar. Uno dice que la culpa es tuya porque tú lo que quieres es imponerle más impuestos a la gente, el otro dice no, la culpa es tuya porque nosotros estábamos listos, pero ustedes pues no estaban en disposición de aceptar las propuestas que nosotros estábamos haciendo, y en el medio está el país, ¿verdad?, mirándolo, necesitado de que el país eche hacia adelante. Marilu, y te pregunto algo, ¿tú crees que tú y yo, que somos personas que estamos atentos bastante a los medios, yo no entiendo qué es lo que está pasando, yo no entiendo cuál es la razón de esta pelea puntualmente? Sé que es que hay unas medidas que no se han aprobado, pero como que no me queda claro quién empezó esto, quién tiene la razón, si es que en efecto no hay los votos, si es que falta algo. ¿A ti te queda claro eso? Porque si nosotros no entendemos esto, imagínate tú la persona que a diferencia de nosotros, pues no tiene por qué escudriñar los periódicos y los medios con el cuidado que lo hacemos tú y yo. Imagínate cómo ellos percibirán esto. Ellos verán simplemente la gritería, pienso yo. Sí, yo creo que esa pelea está casada hace tiempo, ¿verdad? Y entonces es una cuestión de túmbame la pajita, como decimos en la calle, túmbame la pajita, y están ambos a la defensiva y basta que tú me digas esto para que yo te salga con aquello. A fin de cuentas, yo, ¿verdad?, no tengo mucha capacidad para analizar esas diferencias, pero la impresión que tengo es que aquí hay unas luchas de poder, una gran falta de liderato que han demostrado ambos, y claro está, una persona que no tiene liderato pues no se ocupa de establecer un diálogo, porque yo pienso que cuando tú realmente quieres conducir, que quieres que la cosa camine, tú no te pones a pelear con el otro porque tú quieres tener la razón. Tú tratas de buscar las avenencias, ¿no? Porque el asunto es tratar de conducir el país hacia donde lo queremos llevar. Y ellos tenían la responsabilidad de aprobar un presupuesto, y hubo algún tipo de detonante, y eso pues no se logró. Pero ya eso se viene, esa pelea entre Tatito Hernández y Dalmau está hace tiempo a flor de piel, y lo hemos visto. Han tenido discrepancias con relación al asunto del salario mínimo, de la reforma laboral, la reestructuración de la deuda. Ahora mismo yo sé que hay unos proyectos que están parados en el Senado, ¿verdad?, que tienen que ver muchos de ellos con la situación de Luma, y yo creo que ese tipo de cosas crea resentimiento, crea molestia, además del problema que tiene José Luis Dalmau como tal, como presidente del Senado y también presidente del Partido Popular. Esa dualidad obviamente ha demostrado que esos dos sombreros no los puede cargar al mismo tiempo. Y mira que hay una cosa muy, muy interesante que se recoge en el Nuevo Día, que dice Dalmau: yo no me voy a distraer con el asunto del partido en estos momentos. Cuando me corresponda estar allá, me pongo el sombrero de presidente y lo atenderé. I rest my case, Armando. Él ha demostrado que no puede hacer las dos cosas. ¿Cómo tú vas a decir que cuando yo no me voy a distraer con el asunto del partido? Es que si usted es presidente del partido, tiene que tener en mente eso todo el tiempo. Así que me parece que eso es parte del problema. Hoy lo dice, creo que es Eudaldo Báez Calib, en una de las columnas que hay sobre el tema, o uno de los periódicos, sí, artículo de Gloria Ruiz Cuilan. Mira lo que dice, que es un Eudaldo, club de candidatura. En un club de candidatura. Y en efecto, fíjate que lo que tú acabas de citar demuestra, es prueba de este argumento. ¿Por qué? Porque Dalmau
y el resto del liderato del Partido Popular, me parece, en este momento están viendo el partido como algo cuyo único fin es político electoral. O sea, ahí es donde vamos cuando tenemos que ir a pedirle el voto a la gente y salir electos. Pero no ven el partido como una herramienta de cambio, de gobierno. Oye, no es que se politice todo, pero la razón de existir, de ser los partidos políticos, es que se convierten en herramientas para adelantar la agenda de los líderes que componen ese partido y de la base que compone ese partido. Y las claro, que los partidos tienen que ser el apoyo para adelantar esa agenda. Entonces, no es algo que es una distracción, es una herramienta fundamental y esencial del ejercicio del poder en una democracia, pienso yo. Ahora, cuando tú lo ves como un club de candidaturas, bueno, pues en efecto, tú puedes decir, mira, yo puedo esperar hasta el 2023, porque en ese momento es que se tocan las candidaturas. Ah, bueno, pues entonces estás dejando ver qué representa el partido para ti. Sí. Marilu, vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Sigue sentada a la mesa Marilu Guzmán. Marilu, otro de los temas que está sobre la mesa en la legislatura y que precisamente queda en una segunda posición, hay que decirlo, lamentablemente, con todas estas peleas y estas rencillas, es este tema de Family First. Family First es y tú puedes explicarlo mejor que yo, una orden federal para que se enmienden leyes a nivel estatal en todos los estados y en los territorios para cómo se manejan a los niños que hay que remover de su hogar, ¿verdad? La idea es tratar de identificar hogares sustitutos, o sea, no llevarlos a una institución, sino buscar la manera de que el manejo de ese niño, de esa niña que se remueve de un hogar, de una casa, de su padre, de su madre, por una situación de abuso, por una situación de algún problema social, que se trate de una forma un poco más humana, que no se institucionalice, que no se trate como un número a ese niño. Esa orden federal está respaldada por una condición, y es que si no se hacen esos cambios, el Departamento de la Familia podría perder fondos federales. Y no estamos hablando de poca cosa. Háblanos un poquito sobre el tema. Pues mira, eso es algo que a mí me toca personalmente, porque yo atiendo muchísimos casos de derecho de familia y veo realmente que en el medio de las disputas de los adultos están los niños a quienes pareciera que los adultos, ¿verdad? Como los nenes son chiquitos, los adultos se enfrascan en sus discusiones, no se ocupan de mirar hacia abajo y de ver que hay un pequeñín o una pequeñina que está siendo recipiente silente de toda esa disputa. Y muchas veces, pues, ¿verdad? Eso no se dan cuenta de que eso es maltrato psicológico. En otras ocasiones, pues, el maltrato se manifiesta de formas mucho más crudas, ¿verdad? Y más agresivas contra los niños. Y el problema que tenemos en Puerto Rico es que el Departamento de la Familia, Armando, lo tengo que decir con toda honradez, opera con una gran deficiencia. Yo no sé si, primero yo creo que necesitan trabajadores sociales, pero necesitan muchos trabajadores sociales competentes. Yo creo que hay que velar por eso también. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones a un padre, a una madre, se le remueve el niño, se supone que el Departamento de la Familia, por conducto de un trabajador social, haga una investigación para determinar si ese niño o esa niña va a regresar al hogar materno, mientras tanto pudiera permanecer, como tú comentas, institucionalizado, con el daño emocional que eso le puede causar a un niño de moverlo de un entorno familiar a un entorno extraño. Esta ley lo que
lo que promueve es que salga de un entorno familiar a otro entorno familiar, ¿verdad? Aunque no sea familia de sangre, pero un entorno de personas que mantienen una relación cercana al niño. Y lamentablemente, pues una de las cosas que persigue esta ley no solamente es cambiar ese modelo, ¿verdad?, de que los niños se mantengan en un entorno familiar causándoles el menos perjuicio emocional posible, sino que también haya unos fondos que sirvan para contratar más recursos que necesita el Departamento de la Familia con urgencia. Y esto yo creo que es algo que no ha tenido la atención urgente de los gobiernos, ¿verdad? Porque nosotros no teníamos que esperar al Family First para hacer esto. O sea, estos son mecanismos que hace tiempo los que nos interesa el tema hemos estado reclamando porque se adopten, ¿verdad? Y que se busquen los recursos económicos necesarios para darle al Departamento de la Familia los recursos, perdonando la redundancia, que necesita, los recursos humanos que necesita, porque en este momento, te lo digo, ¿verdad?, sin que me quede nada por dentro, el Departamento de la Familia hay que implosionarlo. En cuanto a estos asuntos se refiere, es muy deficiente el trabajo que se hace. A veces la gente está esperando meses a que un plan de servicios se lleve a cabo, a que se prepare un informe, que de eso depende que un niño pueda regresar al hogar materno, paterno, al hogar familiar, ¿verdad? Porque el tema de las adopciones también, sí, el manejo de las adopciones. Claro. Porque el problema es que a veces la gente tiene la idea errónea de que cuando un niño lo remueven no debe haber la oportunidad de que regrese al hogar. Pues mira, hay muchas razones por las cuales un niño es removido y muchas veces se remueve justamente, muchas veces se remueve injustamente, ¿verdad? Pero el asunto tiene que atenderse con premura y tiene que atenderse por medio de la intervención de estos funcionarios del Departamento de la Familia que actúen diligentemente, pero que también actúen con competencia, ¿verdad? Yo creo que aquí hay un problema de diligencia, y este problema es endémico, Armando, esto no es de ahora, esto es un problema endémico. El Departamento de la Familia está fatal desde hace muchísimos años y tú le cambias la secretaria y le pones el otro, pero es lo mismo y cualquier persona que trabaje ahí te lo puede decir, la carga de trabajo es excesiva, es mala la paga y todo ese tipo de cosas. Obviamente tiene un efecto sobre el desempeño de esos funcionarios y el trabajo que van a hacer. ¿Y quién es el que finalmente se perjudica? Pues mira, se perjudican los niños y las niñas. Y a mí realmente me irrita que este tipo de cosas no tenga la atención que merece. Y no es cuestión de venir ahora, como hace la secretaria de Estado, que realmente actúa de manera oportunista cada vez que puede, a echarle la culpa de la gobernación. De la gobernación, perdón, a echarle la culpa a la mayoría. Pero es que esto es un problema viejo, Armando, esto no es un problema de ahora. El Departamento de la Familia viene obrando y operando con una gran deficiencia desde hace muchísimo tiempo. Y aquí el problema son las prioridades. ¿Qué es prioridad? Prioridad es darle más chavos a Luma, prioridad es darle contratos a aquel, prioridad es permitir el desarrollo en tal o cual lugar para que aquel se beneficie, o prioridad son nuestros viejos y nuestros niños. ¿Qué es lo que tiene niños? Detenido el proyecto? Más allá de la tirantez que hay entre los dos cuerpos y demás, o sea, ¿hay algo sustantivamente, hay una oposición, se entiende que esta no es la manera correcta de atender a esta población, o es que el Departamento de la Familia ha dicho, espérate, no tenemos los recursos para atenderlo de esa manera? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Yo no sabría decirte, el Departamento de la Familia usualmente se limita, ¿verdad?, a decir estamos expuestos a perder una gran cantidad de dinero, ¿verdad?, que serviría para contratar
más trabajadores sociales, pero a mí me parece que no ha sido lo suficientemente vocal, ¿verdad? Porque si se expone a eso, pues mira, la secretaria, yo me amarro al portón de Fortaleza o amenazo con inmolarme al frente del Capitolio. Óyeme, pero uno no puede ser tampoco tan indolente, ¿verdad? Yo no he visto una actuación que el Departamento de la Familia sea proactivo en reclamar que se atienda esto, porque la responsabilidad que tiene el Departamento de la Familia es enorme. Imagínate, de la familia. Antes era de servicios sociales, ahora es de la familia. Y se le cambian los nombres a las agencias para que la gente se crea que realmente nosotros le estamos dando importancia al trabajo que hace a la agencia, a su misión, a su visión. A fin de cuentas, todo se hace sal y agua, Armando. Y eso es lo que está pasando ahora mismo. Nosotros tenemos un tejido social quebrado y los que más sufren son los niños en la medida en que los adultos, ¿verdad?, por las diferentes situaciones que viven las familias en nuestro país, particularmente con el empobrecimiento que estamos sufriendo, muchas veces nosotros descargamos nuestras frustraciones con los niños porque tampoco en este país hay recursos para uno trabajar con la inteligencia emocional de la gente y aprender a manejar las frustraciones, las privaciones, la tristeza, la pobreza, etcétera. Y muchas veces nuestros viejos, nuestras mascotas y nuestros niños son los recipientes de toda esa insatisfacción. El problema es bien profundo, pero tampoco se hace nada, Armando, y eso es lo triste. Marilu, vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Próximo en Radio Isla 1320. Bueno, amigos, en la próxima hora y como todos los miércoles vamos a conversar en el primer segmento con el senador Rafael Bernabe del Movimiento Victoria Ciudadana y el licenciado Rafael Anglada. Luego, en el segmento que tenemos destinado para hablar sobre nuestros niños, la doctora Rebeca López de la Coalición Paz para la Niñez. Y en el último segmento conversamos con el ex juez del Tribunal de Apelaciones y ex presidente de la Cámara de Representantes por el Partido Popular, el amigo Carlos Vizcarrondo. Esto es lo próximo en Sobre la Mesa. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa. Bueno, amigos, como les indiqué hace unos minutos, ahora conversamos con el senador del Movimiento Victoria Ciudadana, el doctor Rafael Bernabe, y el amigo Rafael Anglada. ¿Cómo están? Muy bien, saludos a todos y a todas. Buenos días a ambos. Saludos. Bueno, para este tema quiero, ¿verdad?, hacerles una introducción para que más o menos podamos dirigir la conversación. En los sectores que no, ¿verdad?, pertenecen ni al Partido Popular ni al Partido Nuevo Progresista, siempre se ha tenido el discurso, el reclamo de que hay que luchar contra el bipartidismo, porque se entiende, ¿verdad?, que los partidos que se han turnado en el poder son los responsables realmente de la debacle económica y social que está viviendo el país, ¿verdad? Cómo nosotros hemos visto que se va deteriorando nuestra vida como pueblo, cómo ellos han utilizado el poder, ¿verdad?, para beneficio propio y beneficio de quienes les financian las campañas, y muy particularmente, ¿verdad?, les hemos responsabilizado también de la corrupción que hay en el país, del estancamiento de los proyectos sociales, de la falta de interés en hacer justicia social en el país, y creo que hemos adelantado, ¿verdad?, y hemos creado mucha conciencia en nuestro pueblo, en el sentido de que el país necesita un cambio y necesita empezar a mirar hacia otras alternativas. Pero ahora resulta que con este nuevo espectro político que hay en la Asamblea Legislativa, hay un tercer partido que tiene una agenda, ¿verdad?, que pudiéramos llamar moralista, que representa los intereses de un sector muy conservador de este país, fundamentalista, y hemos visto
una serie de proyectos que insospechados para muchos de nosotros, donde incluso hemos planteado que se ha pretendido resolver problemas que son inexistentes en nuestra sociedad, y particularmente esta controversia que se ha creado alrededor del derecho de la mujer a decidir si termina o no un embarazo, e indirectamente, ¿verdad? Esto ha provocado otras discusiones que emanan de proyectos que se han presentado en la Cámara como para impedir el aborto desde que hay latidos del feto, imponerle 99 años de cárcel a la mujer que se someta a un aborto. Entonces parecería, Bernabe, que en vez de tener que luchar contra el bipartidismo, ahora parecería que tenemos que luchar contra el tripartidismo. Y me gustaría tu reacción en cuanto a esa situación. Sí, es una pregunta magnífica, y yo creo que lo que procede es que hagamos un análisis, ¿verdad?, que de este fenómeno. Estamos hablando evidentemente del Proyecto Dignidad, que no es un fenómeno especial o único en Puerto Rico. Uh-huh. Es un fenómeno que estamos viendo internacionalmente, y es importante ver por qué ocurre esta situación y por qué también ha ocurrido en el pasado. Nosotros en Puerto Rico y en el mundo, en muchos países, pero en Puerto Rico muy claramente, estamos viviendo, en Estados Unidos también, una época de gran precariedad económica, de creciente precariedad económica, de crecientes dificultades materiales para muchísimas personas. Tú recordarás, por ejemplo, en el 2008 hubo una crisis financiera internacional que provocó que miles de personas perdieran sus casas, perdieran sus pensiones, perdieran sus empleos, cambiaran de empleo mejor pagados a empleos peor pagados. Toda una situación terrible de muchísimas personas. Lo mismo pasa en España, lo mismo pasa en muchos países de Europa, lo mismo ocurre en Puerto Rico. Esa situación de precariedad, de creciente precariedad económica, de creciente inseguridad. Y en ese tipo de situación surgen y han surgido diferentes movimientos políticos que tratan de explicar por qué las personas están en esa situación de precariedad y de cómo puede solucionarse esa situación. Si tú miras el caso de Estados Unidos, ese es el contexto en que surge toda la nueva derecha encabezada por Donald Trump. Y esta derecha internacionalmente, en España, en Estados Unidos, es una explicación para la crisis. Hay crisis porque las mujeres tienen demasiados derechos, porque los homosexuales están en la familia, porque los inmigrantes se están quedando con el país, porque los negros se están quedando en el país. La culpan a sectores oprimidos, sectores históricamente marginados, sectores maltratados, de ser los culpables. Y tú tienes el surgimiento de estos movimientos de derecha extrema, homofóbicos, xenofóbicos, racistas, en Estados Unidos, como representa Trump, en Brasil, como representa Bolsonaro, en España, que es el movimiento Vox, etcétera. Y en Puerto Rico también tenemos ese tipo de movimiento que plantea que el país está en crisis, y está en crisis porque las mujeres tienen demasiados derechos, porque el movimiento feminista y porque el movimiento gay está destruyendo la familia, porque el Estado quiere controlarlo todo y está destruyendo los poderes del individuo y de las empresas privadas. Todo este pensamiento, que es un pensamiento conservador muy de derecha, que recuerda en algunos casos, los casos más extremos, el pensamiento fascista de la década del 30, que también surgió en el contexto de esa crisis. Fíjate que en ese contexto también surgen otros movimientos. Si coges el caso de Estados Unidos, a la misma vez que surge el movimiento de Donald Trump, surge un movimiento como el movimiento muy fuerte de Bernie Sanders o Alexandria Ocasio-Cortez, que también dicen, claro que estamos en crisis, claro que hay problemas de desempleo, claro que hay problemas de precariedad económica, pero los culpables no son los negros, ni los inmigrantes, ni las mujeres. Los culpables son Wall Street, los culpables son las grandes empresas, los culpables es un sistema económico que solo sirve a los ricos. Así que ante la crisis van a surgir movimientos de diversos tipos, y está ocurriendo en Puerto Rico también. En Puerto Rico, ante la crisis que estamos viviendo, al bipartidismo, como tú señalas,
están surgiendo alternativas progresistas, alternativas que quieren más igualdad, alternativas que quieren más democracia, alternativas que quieren más inclusión, alternativas que quieren más derechos para todo el mundo. Un ejemplo de eso es el movimiento Victoria Ciudadana, que es una alternativa al bipartidismo, pero que lo que quiere es ampliar derechos, lo que quiere es mayor igualdad social, mayor igualdad económica, mayor derecho para todos los grupos que históricamente han estado marginados, como los inmigrantes, como las mujeres, como los homosexuales, etcétera, la comunidad LGBT. Pero también surgen movimientos de derecha extrema, como han surgido en otros países. En el caso nuestro, pues está representado por el Proyecto Dignidad. Y como tú señalas, quizás en las elecciones de 2020, yo lo había señalado en intervenciones en un programa, 2020 quizá bastaba con decir queremos alternativas al bipartidismo. Yo creo que ya ese discurso es insuficiente. Ya nosotros tenemos que preguntarnos qué alternativas queremos al bipartidismo, porque al bipartidismo tradicional pueden haber alternativas que incluso sean hasta más retrógradas y más regresivas, y no queremos tal cosa. Lo que queremos son alternativas democráticas y progresistas al bipartidismo. Así que ciertamente estamos viendo a todas luces, ¿verdad? Recientemente toda esta discusión del presupuesto es otro ejemplo terrible. Estamos viendo la descomposición del bipartidismo tradicional. Eso está clarísimo que se está descomponiendo. La pregunta de ahora es ¿qué lo va a sustituir? ¿Lo va a sustituir algo más avanzado, más progresista, más democrático? Esa es la lucha que nosotros estamos dando a través del movimiento de Victoria Ciudadana, o lo va a reemplazar algo incluso más retrógrado y más regresivo. Concluyo diciendo de verdad que el aspecto más preocupante, y yo creo que es un reto para muchas personas en el Partido Popular y el Partido Neoprogresista, es que Victoria, el Proyecto Dignidad tiene un voto en el Senado y un voto en la Cámara, uno. Si ellos logran aprobar medidas legislativas o ellos logran bloquear medidas legislativas buenas, se debe a que cuentan o han contado con la complicidad de un sector importante del Partido Neoprogresista y del Partido Popular. Y eso tiene que preocupar a la gente, a las muchas personas que yo sé que hay en esos dos partidos, que son gente de pensamiento liberal, de pensamiento relativamente progresista, independientemente que yo esté de acuerdo con ellos y que tiene que preocuparles que un sector del liderato de su partido se esté dejando reclutar para esa agenda tan conservadora del proyecto Dignidad. Personas como, qué sé yo, Héctor Ferrer, por ejemplo, en la Cámara, que es un joven legislador de ideas relativamente liberales, estoy seguro que tiene que estar preocupado porque su partido va en una dirección totalmente opuesta a lo que él piensa, y así tienen que haber muchos otros. Y ciertamente nosotros esperamos que esos sectores liberales progresistas reflexionen y luchen por evitar que siga fortaleciéndose la influencia conservadores en su partido y en todo Puerto Rico. Rafi Anglada, ¿qué te parece esta situación? Bueno, mira, las palabras siempre iluminadoras del profesor Rafael Bernabe vienen a tiempo en un momento donde la mayoría legislativa en ambas cámaras nos da asco, nos absolutamente frustra. Yo llevaba varias horas pensando qué yo voy a decir ante esta hecatombe de un liderato incompetente, incapacitado. Tú sabes que en los tribunales tenemos recursos de cuando hay que pronunciar a un acusado como incapacitado, como que no tiene las condiciones mínimas para estar frente a un tribunal, pues así mismo pasa. Yo creo que Rafael tiene toda la razón en que estamos viviendo en un tránsito
social, político, y es correcto que esto está pasando en innumerables otros países. Lo que pasa es que a todo lo anterior se añade una condición de la más abyecta colonialidad. Nosotros, a todo lo anterior, a toda la incapacidad, a toda la corrupción, a todo lo que se ha dicho, hay que añadir que nosotros hemos estado sumidos en una sociedad eunuca, una sociedad que no tiene capacidad para hacer nada. Como cuestión de hecho, yo me pregunto si las poquitas enmiendas laborales de la semana pasada, ya firmadas por el gobernador, me pregunto si ya la Junta las abolió o si no han tomado una decisión. O sea, es algo con el presupuesto lo mismo. No hay presupuesto. Bueno, si no hay presupuesto, pues entonces la Junta va a imponer un presupuesto. O vamos a suponer que haya presupuesto. Pero entonces la Junta va a decidir si ese presupuesto va a prevalecer. En otras palabras, nosotros estamos viviendo como una obra de teatro, pero en varias tablas, en varios escenarios. Es como un circo de 3 redondeles. O sea, todo lo que plantea Rafael Bernabe es correcto, todo. Pero uno tiene que preguntarse si para esta porquería es que nosotros queremos organizarnos y prevalecer en los méritos. Yo estoy sumamente entusiasmado por aquellos esfuerzos o la idea de poder lograr algunas unidades de propósito, para no usar la palabra alianzas, pero estamos hablando de lo mismo. Yo estoy sumamente entusiasmado que sectores jóvenes, sectores nuevos, no los viejos políticos, los viejos políticos que llevan 25 años en la legislatura, están recapeándose como las gomas viejas. No, yo estoy sumamente entusiasmado, pero este baño de agua fría protagonizado por estos dos pseudo presidentes de estas dos pseudo cámaras legislativas, es algo que verdaderamente frustra a cualquiera. Así que esta no es mi mejor intervención, pero el liderato político, esto es como en el baloncesto. Si tú tienes varios jugadores que juegan mal, que son malos jugando, pues eso va a impactar a que los jugadores que sean buenos terminen jugando mal. Es igual que en el deporte. Sí. De todas maneras, a mí se me acabó la cabulla. Pues tú anteriormente le preguntabas a Armando o viceversa que si se entendía cuál era la controversia. Yo sé que estoy hablando de legisladores de mayoría. Yo sé que hay par de legisladores básicamente relacionados al presupuesto. El senador de Zaragoza, el representante Santa, yo estoy seguro que están trabajando. Pero la totalidad de la mayoría de las alegadas mayorías legislativas dan vergüenza. Uh-huh. Dan vergüenza. Sí, y entonces los está escuchando y los está observando un país que por lo menos todavía hay un grupo que trabajamos todos los días.
y que da vergüenza ese liderato diciéndose tonterías uno al otro y después repiten en la televisión y por la mañana repiten en la radio. Hay una cuestión hasta de sanidad mental que impacta a la totalidad de la población. Bueno, quería aprovechar que los tengo ustedes, que son ambos egresados de nuestro primer centro de educación superior y Rafi Bernabe es profesor en la Facultad de Humanidades. Ya el próximo viernes se inaugura, por así decirlo, una nueva presidencia. Hay una discusión en términos de esta situación que acaba de ocurrir con el presupuesto y ambos saben que aquí también hubo una gran polémica con relación a las asignaciones que se iban a dar a la Universidad de Puerto Rico, que ha sido víctima de la política inmisericordia de la Junta de Control Fiscal. Y ahora, comienza un nuevo presidente. Hay una presidenta interina que por los pasados 11 meses estuvo al frente de la universidad, que dice que tiene un trabajo encaminado. Rafael Bernabe, como profesor de esa institución y como también expresidente de la Asociación de Profesores Universitarios, y ahora senador, que has tenido esa experiencia agria de ver cómo quizás esta lucha de poder entre estos dos pseudolíderes, como los llama Rafi Anglada, han dado al traste con la aprobación del presupuesto y sin duda eso perjudica a la universidad. Me gustaría ver cómo ves esta nueva etapa que enfrenta nuestra universidad y muy particularmente cómo se puede afectar por toda esta discusión de un presupuesto que hasta ahora ha abortado. Sí, bueno, la universidad, yo creo que habría que abordar el tema. Hay muchos aspectos, pero menciono dos en particular. Primero, el problema presupuestario, que es fundamental, ¿verdad? Cualquier institución en nuestra sociedad necesita recursos económicos para poder funcionar. La realidad es que la Universidad de Puerto Rico, históricamente, se financiaba a través de lo que se conoce como la fórmula, que establecía que el 9.6% de los recaudos del gobierno de Puerto Rico van destinados a la Universidad de Puerto Rico. Eso era un mecanismo que se ajustaba a sí mismo, porque a veces la gente dice, bueno, la universidad tiene que entender que la situación está difícil y que no puede tener los mismos recursos de siempre. Pero precisamente la fórmula lo que hace es ajustarlo. Cuando el gobierno de Puerto Rico tiene muchos recursos, aumentan los recursos de la universidad, porque es el 9.6% de lo que haya. Cuando el gobierno de Puerto Rico tiene menos recursos, pues la Universidad de Puerto Rico también tiene menos recursos. Ese era el concepto del 9.6%, el concepto de la fórmula, que también reduce la injerencia partidista, vamos a decir, en la administración de la universidad. Es decir, la universidad no tiene que ir cada sesión legislativa, cada año a la legislatura, a rogar o a mendigar o a pedir que por favor le aprueben esto o aquello o lo otro, porque tiene ya asignado una cantidad, el 9.6% del Fondo General. Esa fórmula ya empezó a incumplirse tan temprano como el 2014, empezó a abandonarse esa fórmula, desgraciadamente. Y luego, con la llegada de la Junta de Control Fiscal, se ha abandonado completamente la fórmula, hasta el punto de que la Universidad de Puerto Rico ha visto que la aportación del gobierno a la universidad básicamente se ha reducido en 50%, se ha reducido a la mitad de lo que era históricamente. Cualquier institución que usted le reduzca, o usted mismo personalmente, que usted le reduzca sus finanzas, sus ingresos por la mitad, va a estar en una crisis muy profunda. Y esa es la situación de la Universidad de Puerto Rico. Una institución tan importante está trabajando con la mitad de los recursos que contó en un momento dado. El presupuesto actual, el que está propuesto, no soluciona esa situación, mantiene esa situación. Hay un pequeño aumento en los recursos que recibe la universidad. Uno de los aspectos más terribles del presupuesto que está propuesto por la Junta es que condiciona parte del presupuesto que se va a proveer a la universidad, $40 millones de lo que está propuesto,
están condicionados, parte de ellos, a que la universidad cambie su sistema de pensiones de un sistema de beneficio definido, es decir, que los futuros pensionados saben cuál es el beneficio que van a recibir, cuál es la pensión que van a recibir, a lo que llaman por ahí comúnmente de aportación definida. Es que usted sabe lo que aporta al plan de pensiones, pero no sabe cuál va a ser la pensión que va a recibir más adelante. Esta es un tipo de cambio que promueven los sectores neoliberales por razones ideológicas, porque se oponen a los sistemas de pensiones de beneficio definido, que no tienen ningún fundamento empírico. El sistema de pensiones en la Universidad de Puerto Rico está saludable desde el punto de vista financiero, no hay ninguna justificación para hacer este cambio que no sea las inclinaciones neoliberales ideológicas de la Junta de que quiere hacer ese cambio. Y está chantajeando a la universidad. Si ustedes quieren 20 millones de dólares, de esos 40, pues tienen que hacer ese cambio. Si no, no tienen los 20 millones de dólares. Hay otra parte de esos 40 millones de dólares, los otros 20 que están condicionados a que la universidad haga un programa que ellos han diseñado en la Junta de Control Fiscal para empezar a compartir toda una serie de funciones entre recintos de la universidad que mucha gente le preocupa porque lo ven como preparatorio para la eliminación de algunos de los recintos. Pero globalmente, el que sea presidente de la Universidad de Puerto Rico, el señor Ferrao, el doctor Ferrao, a partir de próximos días, va a enfrentar una situación presupuestaria muy, muy, muy difícil como resultado de estas políticas que se han establecido. El otro aspecto que debemos mencionar es el hecho de que, volviendo al tema que dijimos ahorita, la Universidad de Puerto Rico necesita una reforma interna muy profunda, una democratización de su estructura interna. Y desafortunadamente, el Partido Popular, en particular, falló a nuestro país porque hay un proyecto de reforma universitaria que se presentó, que elaboró la misma comunidad universitaria a lo largo de un esfuerzo, que es un proyecto muy bueno, muy balanceado, que cumple con todos los requisitos de Middle States, que cumple con todos los requisitos de una estructura eficiente, pero que democratiza tremendamente la universidad, incluyendo la manera que se selecciona el presidente o la presidenta. Y desafortunadamente ese proyecto de reforma universitaria fue derrotado en el Senado de Puerto Rico en la pasada sesión, fue derrotado por un voto, y quien llevó la voz cantante en contra de ese proyecto fue precisamente el presidente del Senado, José Luis Dalmau. Wow. Todavía tenemos la esperanza, este proyecto se va a someter una vez más por vía de la Cámara de Representantes, ese proyecto ligeramente enmendado, pero básicamente el mismo proyecto, y tenemos la esperanza de que esta vez sí se logre aprobar. Pero de nuevo, la universidad está pendiente restablecerle los recursos económicos que necesita para funcionar, y está pendiente la reforma universitaria para la cual ya existe el proyecto que la haría realidad, pero que no hemos contado con la capacidad de los dos partidos de siempre de aprobar esa medida para poder abrir una nueva etapa en la historia de la Universidad de Puerto Rico. Cada día se parecen más. Caramba, me he quedado sin tiempo, Rafi. Sí. Anglada, discúlpame, por favor. Creía que tenía un minutito adicional, pero no tengo más tiempo. Les agradezco a ambos su participación en este segmento, que nos ilustren con sus comentarios, y el próximo viernes continuamos la conversación. Que pasen buen día. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa, por Radio Isla. Bueno, amigos, en este segmento que tenemos todos los miércoles reservados para dedicarlos a nuestra niñez, conversamos con la doctora Rebeca López Boboni, psicóloga escolar, especialista en abuso sexual infantil, directora del programa de maestría de psicología escolar de la Ponce Health Sciences University y miembro de la coalición Paz para la Niñez, a quien saludo y le doy las gracias por estar con nosotros en esta mañana. Buenos días, doctora. Buenos días, saludos a todos y a todas. Pues, doctora, usted es una especialista en abuso sexual infantil y este tema
es muy oportuno porque usted sabe que se está discutiendo, hay toda una discusión en Puerto Rico, en el mundo, en Estados Unidos, sobre el derecho de las mujeres a determinar si terminan o no un embarazo. Y muchos nos quejamos de que hay grupos que fomentan el intervenir con este derecho reconocido, adquirido por las mujeres, pero que una vez como que hay una preocupación de que no se termine un embarazo, pero después que el niño nace, como que nos olvidamos de él. Y yo estaba hablando hace un rato, estaba hablando hace un rato con Armando de la tragedia que representa los índices de maltrato en nuestro país, que creo que se elevan a unas 5,000 querellas al año, e incluyen querellas de abuso sexual, y los grupos que se ocupan de que no haya terminaciones de embarazo, a su vez torpedean el que haya educación sexual, precisamente para prevenir embarazos no deseados, pero también para prevenir que haya abuso y maltrato en general contra nuestros niños. Y quisiera que nos abundara un poco sobre eso. Sí, definitivamente. Una de las cosas, ¿verdad?, que nosotros hemos estado batallando, yo que estoy en el área, ¿verdad?, de prevención de abuso sexual, constantemente educándonos, es la importancia de nosotros reconocer que no todo el mundo tiene las capacidades, ¿verdad?, o quizás las destrezas para poder criar. Por eso es que vemos un aumento, ¿verdad?, en casos de maltrato en nuestro país. En el área de abuso sexual, pues nuestra niñez es muy vulnerable, ¿verdad?, tanto niños como niñas. Y la importancia de nosotros poder proveerles esas herramientas, no solamente a nuestros niños y a nuestras niñas, sino también a nuestros padres. Porque pues ya dice el refrán, ¿verdad?, que no nacemos con un manual para criar. Sin embargo, en la educación es que nosotros podemos prevenir diferentes situaciones, entre ellas el maltrato, el abuso sexual, entre otras cosas. Y pues obviamente empoderar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, ¿verdad?, de la importancia de ellos mantener cierto control sobre sus cuerpos, ¿verdad?, y poder tomar decisiones apropiadas, poder también, ¿verdad?, saber cuando hay algo que no está bien, qué medidas de acción debo tomar, entre otras cosas. Así que aquí la psicoeducación va a ser importante en todos los niveles para poder precisamente, ¿verdad?, prevenir o erradicar incluso, ¿verdad?, lo que sería el maltrato, o que esto pueda seguir en aumento como lamentablemente lo estamos observando. ¿Y qué actividades, qué proyectos promueve la Coalición Paz para la Niñez para ayudar a nuestro país a que realmente se cree conciencia de la necesidad de esa educación sexual? Sí, pues mira, aquí la importancia, ¿verdad?, lo que debemos promover todos, desde todos los espacios, incluyendo la coalición, es precisamente la psicoeducación, tanto en las escuelas como en las comunidades. Parte de lo que estamos haciendo hoy, ¿verdad?, es precisamente educar en las comunidades sobre temas relacionados, ¿verdad?, importantes hacia la niñez. ¿Está ahí, doctora? Sí, estoy aquí. Ok, como que la perdí. Sí, aquí estamos. Así que, los esfuerzos más bien van dirigidos a eso, ¿verdad?, a la psicoeducación, a los programas de educación, los programas incluso que deben desarrollarse, ¿verdad?, en varios espacios sobre el seguimiento que se le pueda dar a las familias, a las comunidades, respecto a las situaciones, ¿verdad?, que nos aquejan en relación a la niñez y a la juventud. Yo estaba ahorita conversando con el amigo Armando Valdés de esta situación de que el proyecto de ley Family First, que es una legislación federal que debe aprobarse aquí, si es que acaso el gobierno interesa que se le dé la aportación federal que conlleva la aprobación de la ley, que ese proyecto está, ¿verdad?, estancado, y ese proyecto le serviría, entre otras cosas, al Estado para recibir una cantidad de fondos federales que ayudaría al reclutamiento de trabajadores sociales, que me parece que son fundamentales, que esos recursos existan
en el gobierno, y siempre el gobierno recurre al argumento, ¿verdad?, que muchas veces es cierto, otras veces es pretexto, porque depende de cómo se utilicen los recursos que tiene la agencia, pero siempre se recurre al argumento de que no tenemos fondos, de que no tenemos recursos, y me gustaría saber en qué medida el trabajo que ustedes hacen realmente tiene apoyo del Estado, porque es muy poco a veces lo que organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales pueden hacer si no tienen el apoyo de la estructura gubernamental. Definitivamente muchos de los proyectos, ¿verdad?, que se desarrollan funcionan a base, ¿verdad?, incluso de cómo hacer actividades de recaudación, cómo buscar, ¿verdad?, sectores que puedan avalar estas iniciativas, que puedan apoyar estas iniciativas. Y ciertamente necesitamos, ¿verdad?, ese apoyo a nivel gubernamental, especialmente cuando sabemos que la educación, ¿verdad?, no es algo que es de un proyecto de un mes, de 2 meses, ¿verdad?, es algo que se tiene que hacer todo el tiempo, la psicoeducación y la preparación en las comunidades y poder apoyar a las familias debe ser algo continuo. Que no haya, ¿verdad?, estos límites, que no haya un tiempo determinado, porque sabemos que todo el tiempo tenemos que estar en esta educación. Así que muchas veces los fondos, ¿verdad?, que se adquieren en estos programas pues provienen de personas que puedan creer en los proyectos, que puedan apoyar esos proyectos, profesionales comprometidos. Habemos profesionales también que no necesariamente cobramos, ¿verdad?, por hacer este tipo de labor, porque es más una conciencia social, es algo que nosotros, ¿verdad?, lo hacemos porque creemos en la importancia de poder educar, porque creemos en la importancia de llegar a esas personas que no necesariamente tienen los recursos para poder accesar a servicios de calidad, ¿verdad?, entre otras cosas. Así que ciertamente necesitamos mucho más apoyo gubernamental, necesitamos mucho más apoyo, ¿verdad?, incluso de las asociaciones, ¿verdad?, para poder entonces cumplir con nuestra corresponsabilidad de proteger a nuestros niños, de educar, de llevar el mensaje adecuado, ¿verdad?, que se necesita para poder erradicar todo aquello que atenta contra la seguridad y el bienestar de nuestra niñez y juventud. Doctora, y de esas 5.000 querellas de maltrato que hoy, ¿verdad?, uno de los periódicos del país dice que se reciben anualmente de maltrato contra nuestra niñez, ¿se tiene idea de cuántas querellas se refieren a abuso sexual? Sí, mira, cuando nosotros hablamos de querellas, por ejemplo, en el 2021, nosotros tuvimos aproximadamente 81.6% de niños, ¿verdad?, del género femenino que notificaron haber sido, ¿verdad?, víctimas de abuso sexual, y un 18.4% en el sexo masculino. Cuando nosotros hablamos de esto, casi siempre, ¿verdad?, las estadísticas no reflejan exactamente la realidad de nuestro, ¿verdad?, de este acto tan violento hacia la niñez. Esto, sin embargo, pues sí sabemos, ¿verdad?, que es algo que ha ido en aumento. Nosotros venimos de una pandemia, venimos, ¿verdad?, de un proceso donde lamentablemente estas estadísticas no están reflejando lo que se vivió durante ese tiempo, así que estamos viendo todavía, como digo yo, la punta del iceberg, ¿verdad?, y ya posteriormente pues estos casos van a seguir en aumento. Pero ciertamente tenemos, ¿verdad?, dentro de las estadísticas es un % bajo en relación a quizás a otros, ¿verdad?, otro tipo de delitos. Sin embargo, no necesariamente es, ¿verdad?, porque no hayan casos, ¿verdad?, suficientes, sino porque no necesariamente se reportan, ¿verdad?, los casos durante ¿verdad?, el año o ciertos periodos particulares. No, y no hay duda de que si ustedes no tienen el apoyo decidido del Estado, ¿verdad?, y muy particularmente del Departamento de la Familia, es muy poco lo que se puede hacer, porque eso que usted menciona reflejan estadísticas que son realmente alarmantes, y el Estado debería ser proactivo, ¿verdad?, para aún con los recursos que tiene, procurar
que esa ley se apruebe, que esos recursos le lleguen, que haya los recursos humanos necesarios, que haya apoyo a las organizaciones no gubernamentales para atajar un problema que es terrible, porque lo que ocurre hoy en nuestros niños, ¿verdad?, es responsable de la formación de esos niños y lo que va a ser en el mañana ese ser humano adulto. Eso es así. Y te digo que dentro, ¿verdad?, también de las estadísticas tenemos que considerar que diariamente por lo menos 2 menores, ¿verdad?, son víctimas de abuso sexual, reciben servicios en sala de emergencia, ¿verdad?, llegan a poder buscar ayuda a tiempo y es un % demasiado bajo, ¿verdad? Nosotros también tenemos, por ejemplo, casos donde la mayoría de los agresores en casos de abuso sexual, podemos estar hablando de un 81% de los casos de abuso sexual son personas conocidas y allegadas a ese menor, personas que están dentro de ese círculo, ¿verdad?, más cercano del niño, y la importancia de educar precisamente viene, ¿verdad?, porque no necesariamente son personas ajenas a ellos los que cometen estos actos, sino que también tenemos que educar de cómo prevenir y cómo ellos poder protegerse cuando lamentablemente el agresor está dentro de mi hogar, o ¿verdad?, o cercano a mi hogar. Pues doctora, se nos acaba el tiempo, le agradezco mucho que haya estado disponible para hablar sobre este tema tan importante. Espero que ustedes puedan continuar en esa labor tan necesaria para nuestro país, para ver si podemos ayudar a sanar a nuestra niñez y educar a nuestros adultos, ¿verdad?, de la necesidad y la urgencia que hay de que protejamos a nuestros niños y niñas. Muchísimas gracias nuevamente, que pase buen día. Igual, buen día. Bye bye. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa, por Radio Isla. Bueno, amigos, en este último segmento tengo el placer de conversar con el querido amigo Carlos Vizcarrondo, quien, como les indiqué, es ex juez del Tribunal de Apelaciones y ex presidente de la Cámara de Representantes por el Partido Popular, a quien le doy la bienvenida y las gracias por acompañarme en este último segmento. Saludos, Carlos, ¿cómo estás? Saludos, Marilu, buenos días a ti y a los queridos amigos oyentes. Pues Carlos, te invité porque sé que, ¿verdad?, tú eres una persona muy ecuánime, muy respetada en el país y además en tu partido, ¿verdad?, porque siempre has mantenido una posición firme en cuanto a lo que crees que es lo mejor para el país. Y también te has caracterizado por estar siempre abierto a un diálogo franco y respetuoso, y en este momento se ve una crisis profunda en el Partido Popular que, como yo conversaba con Armando, pues parece ser una crisis enorme de liderato, una pelea que yo entiendo que está casada hace tiempo entre Dalmau y Tatito Hernández, pero lo triste del asunto es que ambos lideran 2 cámaras legislativas. Tú fuiste presidente de una de esas cámaras y creo que la gente siempre te distinguió y te respetó por el trabajo que hiciste. Pero el problema que hay, y es sobre lo que quisiera que conversáramos, es que la situación que se está dando entre los presidentes de las cámaras legislativas no es un asunto que meramente crea una crisis al interior del Partido Popular, sino que tiene unas repercusiones sobre nuestro país. Ya vemos como hay un presupuesto que no se aprobó. José Luis Dalmau acusa a Tatito Hernández de tener el presupuesto secuestrado, y Tatito Hernández a su vez le dice a Dalmau que es un mentiroso, que actúa con mendacidad, o sea, cosas muy fuertes que si se quedaran por allá, ¿verdad?, si no tuvieran repercusiones en el país, ¿verdad?, y en lo que se espera de líderes políticos, bueno, pues uno lo tomaría, ¿verdad?, como un asunto entre ellos, pero lo triste es que eso tiene una repercusión sobre nuestro país, sobre el presupuesto del país, que es, ¿verdad?, cómo se distribuye el dinero para encaminar las diferentes funciones que se deben desarrollar en el gobierno, y me gustaría que abundara sobre eso, no solamente como popular que eres, sino también porque fuiste presidente de la Cámara de Representantes. Bueno, Marilu, primero quiero agradecerte
tus expresiones cariñosas sobre mi persona, merecidas. Sobre el planteamiento que me haces, pues me hace recordar los 4 años en que estuvimos presidiendo la Cámara de Representantes del 2001 al 2004 y mi relación con el compañero Antonio Fajal Zamora, presidente del Senado. Yo te diría, sin temor a equivocarme, Marilu, que yo no recuerdo una sola instancia en donde las diferencias que pudieran haber en términos de ambos cuerpos legislativos sobre asuntos puntuales de legislación, pues salieran de una relación de cordialidad y de respeto a las posiciones de cada uno de los líderes legislativos, y durante 4 años mantuvimos una excelente relación de trabajo con relación a la gobernadora Sila María Calderón, de manera que es natural, es lógico que en el proceso legislativo haya diferencia entre los cuerpos. Lo que no es deseable es que los impases que se puedan dar, que reitero que son naturales, pues se lleven a un tono de una discusión pública que pueda degenerar en ataques personales. Yo tengo la mejor relación de respeto y de cariño tanto a José Luis Dalmau como a Tatito Hernández, y realmente pues me siento muy apenado, como sé que se siente la mayoría del no solamente del pueblo popular, sino de los puertorriqueños fuera de banderías políticas, porque la consecuencia del impasse es que pues entonces la Junta de Control Fiscal, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el presupuesto, pues va a terminar imponiéndonos una vez más su presupuesto, afectando aspectos tan medulares como el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, el presupuesto y los fondos que necesitan desesperadamente los 78 municipios del país. O sea que ese impasse tiene una consecuencia muy detrimental en términos de los intereses de nuestro pueblo. Así que mi exhortación respetuosa a ambos compañeros es que se baje el tono de la discusión pública, que entre en un diálogo que es posible, aquellos y delineen aquellos, identifiquen aquellos proyectos que son susceptibles de tener respaldo de ambos cuerpos, porque sean aprobados. Aquellos que no, pues entonces se tienen que dejar para una próxima ocasión en que aparezcan los votos, y si no los no se aprueban. Pero por lo menos lo que tiene que ver con el presupuesto, lo que tiene que ver con la foránea, que también dependemos 1.200 millones de pesos para esos propósitos, pues eso tiene que aprobarse en o antes del día 30, porque de lo contrario, pues entonces, como dije, pues va a imponerse el presupuesto de la Junta de Control Fiscal y va a ser una consecuencia detrimental desde mi punto de vista para el pueblo de Puerto Rico. Y estaba leyendo, ¿verdad?, con mucho desazón unas expresiones del presidente de la Cámara a los efectos de que ya no hay posibilidad de un acuerdo y que ahora tiene que aguardar por la decisión de la Junta de Supervisión Fiscal. Yo me resisto a pensar, ¿verdad?, que una persona se cierre al diálogo teniendo una posición tan importante como es la presidencia de una de las cámaras, que tú, como dicen popularmente, te cierres a la banda y digas, bueno, pues ahora es la Junta de Control Fiscal, con lo que eso implica, porque para muchos de nosotros la Junta de Control Fiscal se ha comportado como un enemigo del país, y lo que ha hecho es escamotear los recursos que nosotros tenemos para entregarlos como les parece. Y como tú bien señalabas, mira, hay unas cosas ahí pendientes que tienen que ver en lo que a mí me concierne y me preocupa la Universidad de Puerto Rico, lo que tú señalabas del impuesto a la foránea. O sea, es una responsabilidad muy grande. Y por otro lado, veo que hay un reclamo al interior del Partido Popular de que Dalmau salga de la presidencia del partido, porque parece que esos dos sombreros no los puede cargar. Bueno, mira, lo primero, pues acojo tus palabras, porque pienso como tú que de aquí a mañana, que es el último día para que se apruebe algún tipo de medida de esta naturaleza, pues tiene que imponerse el diálogo, y es lo que yo respetuosamente como puertorriqueño convoco a ambos compañeros. Yo creo que hay la capacidad, yo creo que pueden poner a Puerto Rico por encima de cualquier otra consideración, y que deben aprovechar para
darle una solución puertorriqueña y legislativa al problema presupuestario del país, y que no se deje la oportunidad que la Junta de Control Fiscal, que verdaderamente no nos quiere, pues entonces imponga su propuesta presupuestaria. No debemos permitir eso, todavía hay el espacio y es cuestión de que el diálogo se imponga, y Puerto Rico también, por sobre todo. En términos partidarios, pues en el caso de la propuesta de José Luis Dalmau para que se haga una votación, antes era el 14 de agosto, ahora proponen que sea el día 28, se le adscribe una resolución alegadamente circulada a los miembros de la Junta de Gobierno de una reunión que se iba a dar ayer y que fue suspendida, en dos dimensiones. La primera es para que se haga una votación directa para elegir al presidente de la Junta de Gobierno, y me parece que ha sido bien acogida por diferentes sectores, pero particularmente en el Partido Popular. En cuanto a la cuestión de una votación entre el Estado Libre Asociación y la Libre Asociación, yo creo que es una propuesta apresurada, que es innecesaria, y que la única consecuencia va a ser dividir al Partido Popular entre conservadores, que es lo que no necesita el Partido Popular. No necesita más divisiones, lo que necesita es unir propósitos y voluntades. Así que a mí me parece que esa parte de la propuesta del compañero presidente debe ser rebajada. Te perdí, Carlos. Te perdí para que termines el pensamiento, que ya estoy sin tiempo. Sí, mi exhortación respetuosa al presidente del Partido Popular es que retire la propuesta de la votación entre la territorial y la libre asociación, de manera que no haya una razón adicional para preocuparse los populares por divisiones en el Partido Popular. Pues gracias, Carlos. Me he quedado sin tiempo. Te agradezco infinitamente tu disposición para hablar con nosotros en esta mañana. Seguiremos conversando. Amigos, hasta aquí llegamos hoy en Sobre la Mesa. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.